Buenas, ¿cómo les va? Disculpen la demora, lo que pasa es que no me soltaban les muchaches de defensa. ¿Cómo les va? Bueno, eh, bien. Propuesta. ¿Qué quieren ver algún tema en especial? Hola, buen día. Hola, man. Yo quiero hacer una consulta. No sé si con lo que tengo es suficiente o necesito algo más. Yo vi el video que publicaste de alcohol y tabaco Sí, y malnutrición. Y sí. después vi que en la página de la cátedra de anatomía patológica hay dos textos de injurias por malnutrición. No sé si con eso es suficiente para cerrar el Sí. tema o necesito ver algo más en el libro, porque en el libro no No, encontré mucho contenido. no, está bien. Incluso lo de malnutrición está bastante bien. A ver, para que... Inflamación. ¿Dónde tengo el dentro de la inflamación? Bueno, aguantame un segundito que Mira, mira, ya sé. Tengo nervioso. Alcohol. un tipo de Bueno, no, lo charlamos un poquito porque, a ver, no encuentro, no encuentro, a ver, injurias, repaso por UP, no, acá no, historia clínica, acá, déjame ver, la 3, para que lo encuentro, subir mirando. ¿Es el mismo o acá está. el que se enoja se va a la escuela? ¿Va a la escuela? Ahí estamos. Bueno, cuando se habla de malnutrición, recuerden que no solamente se habla de desnutrición, como en esta imagen y como en esta imagen, sino también de obesidad. Eh, y cuando hablamos de desnutrición puntualmente, siempre hablamos de las dos formas llamadas polares, anátomo-clínicas de desnutrición, que son el marasmo y el kwashiorkor. ¿Recuerdan qué era el kwashiorkor? ¿Qué significa la palabra kwashiorkor? Es una palabra Destronado significa. destronado. ¿Destronado de quién? ¿De qué? De la lactancia de la madre. De la teta de la mamá. Generalmente eso ocurre ¿por qué? Porque la madre lo desteta o porque ocurre otra cosa. Porque ocurre en otro embarazo, así que no le puedes seguir dando. Claro, o sea, obviamente un embarazo, se embaraza a nivel, en la etapa puerperal, entonces un embarazo de 9 meses, más o menos el chico tiene casi un año de vida y nace otro hermanito que lo prende a la teta y obviamente eh, no hay teta para los dos. Entonces ese chiquito hizo una buena nutrición, por así decirlo, debió comer algo después del sexto mes de la dentición, pero aún así la leche materna aporta proteínas. Hay un aporte proteico calórico, proteínas, grasas y hidratos de carbono, pero después del destete, de este destronamiento, es sometido, por así decirlo, a una dieta exclusivamente ¿de qué? ¿A expensas de qué? ¿A base de qué, perdón? Hidratos de carbono. Hidrato de carbono, mucho trigo y maíz, básicamente. Fideos, polentas, harinas, etcétera. Con grasas también, para aumentar un poquito el aporte calórico y tirar. Pero básicamente hidrato de carbono, que es lo más barato de comprar, el fideo, el arroz, etcétera, la polenta. Por lo tanto, los chicos con kwashiorkor tienen una edad un poquito más avanzada, un anito, un poquito más. En cambio, en el marasmático, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el problema, digamos, el déficit y a qué edad empieza a ocurrir el problema?
hay un déficit proteico y calórico en el marasmo. El Y déficit, comienza ahí nomás, apenas empieza, o sea, en los primeros días de vida, o sea, no es es como el cuellorco que comienza al año y medio. en su etapa inaugural al mundo, ya empieza, generalmente esa mamá no le puede dar la teta, o la teta o la leche que produce es insuficiente, entonces hay un déficit total, parejo, de todos los compuestos orgánicos. Obviamente, si esto ocurre, que ocurre con frecuencia, y si las obras sociales o el servicio de obras sociales, el sistema de obras sociales y prepagas tienen sus leches maternizadas que se lo dan a los afiliados. Y en el sistema estatal, en el sistema público, perdón, también los centros de salud distribuyen los kilos de leche. Ahora, ese chiquito viene a los controles son muy frecuentes al nacer, que a los 15 días semanales, que a los 15 días, al mes, etc. Y el pediatra o el médico generalista empieza a detectar que este chico no crece en las curvas de talla y peso por edad, entonces, o sea, se cae del percentilo del inferior. Entonces, ¿qué puede estar pasando? O sea, ¿cuál suele ser el motivo por el cual este chico no tiene acceso a la leche? Ya estamos hablando de que no hay lactancia materna, sino que hay lactancia artificial, ¿no? Desatención que tenga. Bueno, ahí tendríamos un problema social con intervención de asistentes sociales, pero pongámosle que es una madre que hace lo que puede por el chico, que es la mayoría de los casos, por suerte. Los 2 o los 3 kilos de leche en polvo que le da el centro de salud, esa mamá lo utiliza con otro destino. Lo tenía mal, bueno, también lo utilizaba como método de alimento para los otros hijos que tuviese. Claro. Lo diluyen más, o sea, ustedes saben de diluciones, vieron algo eso en crecimiento y desarrollo, ¿no? O en nutrición, perdón, en nutrición. Después en pediatría lo van a consolidar, pero bueno, claro, utiliza la leche para alimentar al resto de la familia, entonces la leche está diluida y no está aportándole. Entonces ya desde el vamos es digamos, un carente nutricional crónico que se va a adaptar a este medio de bajos nutrientes. Incluso cuando tenga la capacidad de comer, va a haber poca disposición de alimentos, también mucho en base a hidratos de carbono, pero también algo de proteínas. Hay algo de proteínas. Hay algo de proteínas, hay. Y eso son esas imágenes que uno ve por la televisión, que los chicos son piel y huesos, flaquitos, como en la imagen anterior. Piel y hueso, fíjense que las extremidades no tienen grasa subcutánea o tejido celular subcutáneo, hay piel y un poquito de tejido celular subcutáneo, y después viene poco músculo, hay una sarcopenia, sarco de músculo, penia, disminución, hueso, el abdomen no necesariamente está globuloso distendido. Fíjense la cara se la describe como una cara avejentada. Y obviamente es un chico que nosotros llamamos enano nutricional. Hay otros tipos de enanismos. No me estoy refiriendo a la condroplasia, o que es por el cierre prematuro del cartílago de crecimiento, o el enanismo hipofisario. El enanismo, perdón, bien digo, hipofisario, o el enanismo, sí, bien, el enanismo hipofisario, o sea que hay un déficit, hay una falta de hormona de crecimiento, donde son esos enanos que no tienen, como la condroplasia, que son macrocefálicos, etc. Bueno, en cambio, fíjense que los chicos con kwashiorkor tienen un edema, fíjense que ese abdomen parece un globo, un globo iluminado casi. Tienen las facies edematosas, hinchaditas, los miembros son distintos, los miembros superiores están gorditos, no parecieran, ¿no? Comparen esta extremidad con esta extremidad. Suele haber alteraciones en el pelo por algún déficit, bueno, líneas blancas eventualmente. Pero el problema, volviendo a la diferencia entre los dos,
es que el chico con marasmo es un enano nutricional que no crece, que está adaptado al medio. Desde que nació se vivió adaptando al medio de bajos nutrientes. Entonces llega, o sea, imagínense que consume, no sé, 300, 400 calorías por día, es muy poquito, bueno. Y claramente eso se manifiesta con esta apariencia de hombre viejo y pequeño. Hay una sarcopenia, dijimos, no hay grasa, no hay acumulación, no hay depósito de energía, y obviamente no crece ni en talla ni en peso. Una de las diferencias importantes entonces con el kwashiorkor es esta cuestión del tiempo, o sea, el problema es más precoz, no reciben nunca la cantidad de leche suficiente, no suelen tener, por ejemplo, o sea, ¿ustedes pensarían que hay hígado graso en un marasmo o en un kwashiorkor? Perdonen. En Coyorco hay hígado graso, ¿Por qué? porque hay alto consumo de hidratos de carbono que se acumulan en forma de triglicéridos a nivel hepático. No. Hay falta de apoproteínas por la baja síntesis proteica, así que se van acumulando los lípidos. Bien. El paciente con kwashiorkor está deprivado de proteínas, lo único que consume es maíz. Entonces, hay un déficit en el pool de aminoácidos para, como dice la compañera, sintetizar proteínas, entre ellas las apoproteínas, cuyo rol, ¿cuál es? A nivel hepático. Transporte. Movilizarlas. Vehiculizar lípidos, lipoproteínas. Entonces, al no poder sacar del hígado a estos lípidos, triacilglicéridos fundamentalmente, se acumulan en el hepatocito. En el cambio, en el marasmático no, porque se consume todo. Se consumió las reservas de tejido adiposo, se conserva también las reservas que puede, incluso lo que puede haber en el hígado, digamos. Inicialmente sí, puede haber una sobreoferta de ácidos grasos por lipólisis periférica a ese hígado, pero el hígado lo convierte rápidamente en energía. Hace glucosa a partir de ese ácido graso. No lo acumula, porque algo de proteínas tiene para vehiculizar también. Bien. Tengo una duda. ¿Estos dos trastornos nutricionales se dan solamente en el niño o se pueden observar en el adulto en alguna etapa por algún tipo de patología o demás? No, se dan en el niño en crecimiento, porque hay obviamente o sea, no hay crecimiento ni desarrollo, y esto afecta no solamente lo objetivas en las tablas y en las curvas de crecimiento, sino que también hay una falta de desarrollo también intelectual. Entonces, esto está, es una patología de la niñez. Después tenés, sí, desnutridos, adultos, pero que ya han hecho desarrollo, han crecido y se han desarrollado. Un ejemplo, o sea, ¿qué pacientes empiezan a desnutrirse? Mencionen adultos, piensen en algún desnutrido crónico adulto. Cáncer. Bueno, los pacientes con Eso neoplasia. sería la caquexia. Bueno, no todo paciente con cáncer. El cáncer, la célula neoplásica, tiene la capacidad de elaborar una sustancia química que a muchos años atrás se la llamó caquectina, que iba al hipotálamo e inhibía el apetito. Hoy se sabe que es una especie de interferón. O sea, los pacientes con cáncer bajan de peso porque no tienen apetito. Es decir, no es que el cáncer se los consume, como la gente dice en la jerga popular. No comen, salvo algún cáncer de la vía digestiva, de la boca y sobre todo del esófago. Los pacientes con un K de esófago claramente van a tener algún problemita en la alimentación oral. Van a tener que ser alimentados o por sonda, o por botón gástrico, o por sonda yeyunal, pero ahí el tumor, por más apetito que tenga o no tenga, esperen un segundito, por más apetito que tenga o no tenga, no va obviamente a
a pasar alimento y se va a desnutrir, son muy delgados. Otros pacientes que pueden desnutrirse, Por ejemplo, en alguna hepatitis, en la fase preictérica, que cursa con anorexia, no sé. no, porque es muy agudo y dura muy poco en el tiempo. Bien. Hay hiporexia, pero después hacer una dieta adecuada. Hay una dieta para la hepatitis que básicamente tiene que ser baja en grasa para no estimular tanto la producción de bilis. Pero no. ¿El cirrótico? Eh, no habría una justificación de por qué. O sea, puede tener un problema en la síntesis proteica, pero no explicaría la desnutrición, digamos. Si mientras se sigue alimentando, No, más bien el alcohólico. el etilista crónico. El etilista crónico llega un momento que ¿cuántas calorías por gramo da el alcohol? 7. 7. Esas calorías le dan energía y a veces eso es suficiente como para mantenerse con la energía diaria suficiente. También sucede que el alcohol es lipotrópico, es decir, el metabolismo del etanol genera lípidos. A nivel hepático, ustedes saben que al metabolizarse, ya sea por la alcohol deshidrogenasa citosólica o por la acetaldehído deshidrogenasa mitocondrial, se produce NADH. El exceso de NADH bloquea el ciclo de Krebs, y el exceso de NADH transforma ácidos grasos en triacilglicéridos. Además, hay también un efecto lipotrópico a nivel de los adipocitos, que inicialmente por eso engordan. Eso ayer en el taller hablábamos de las leptinas tienen un efecto anorexígeno, pero igualmente después el alcohólico termina también haciendo lipólisis periférica porque lo único que consume calórico es alcohol. O sea, al no comer empieza a consumirse Le digo a Roche, me dice, si estás embarazada hay que vivir juntos. Bueno, ahí está bien, yo coincido, hay que vivir juntos, pero no es el motivo de esta clase de consulta. Bien, les decía, el alcoholista crónico se vuelve un desnutrido porque utiliza, lo único que toma, ya en etapa o estadios donde lo único que consume es alcohol y no se alimenta, ¿de acuerdo? Bien. Y bueno, tenemos muchos pacientes, también hay pacientes con demencia que no comen. ¿Qué hacen con el alimento los pacientes con demencia? No vomitan, no regurgitan. No. Rumiación, ¿no? Hacen mucha rumiación, no se alimentan, no tienen interés. Bueno, hay mucha pérdida. O los pacientes que están postrados por alguna razón también se debilitan al no poder, no tienen apetito, también puede haber. Los pacientes depresivos pueden tener una anorexia importante. La anorexia nerviosa, obviamente, genera desnutrición. Bueno, aparece por lo general en la adolescencia. Esto puede generar trastornos en el crecimiento ya en la pubertad. Sobre todo lo que hace con las adolescentes es suspenderle el ciclo. O sea, no menstruan más, que simbólicamente es una manera de sostenerse en posición de niña, simbólicamente, para la madre y el padre, fundamentalmente. En términos ya psicoanalíticos, digamos. ¿Por qué no come? No hay una razón orgánica por la cual no come. O sea, es una cuestión psicógena de, digamos, el hecho de no menstruar más significa mantenerse en esa posición de niña. También la bulimia asociada a la anorexia están muy vinculadas. O sea, hay casos de desnutrición, sí, en los adultos, claramente. De hecho, hay médicos que se dedican a la nutrición, son médicos especialistas en nutrición, pacientes que no pueden alimentarse por vía oral, que hay que alimentarlos por vía parenteral. O en estas enfermedades crónicas, debilitantes, que generan hiporexia o anorexia. Pero en los niños es mucho más grave porque vamos a tener un adulto con grandes problemas del desarrollo, digamos, de lo físico y de lo psíquico, ¿de acuerdo?
En el kwashiorkor el déficit es proteico y yo siempre le hago esta pregunta a los alumnos. Si yo tengo frente a mí a la niñita piel y hueso y al gordito edematoso, ¿a quién interno primero? ¿A quién interno ya? Al de kwashiorkor, ¿Por qué? porque tiene la generación de un tercer espacio y puede entrar en un shock hipovolémico. Y en toda esa agua, ese trasudado que lo tiene ahí en la cavidad peritoneal y en los tejidos blandos, se comportan como un tercer espacio, como bien decís, digamos, contraen la volemia porque todo va a parar al tercer espacio, se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona, eso termina, se retiene el sodio, pero ese sodio va a parar por gradiente al tercer espacio, entonces en un circuito vicioso esos chicos terminan haciendo por hipovolemia relativa, ¿qué cosa? Si les viene abajo la presión arterial, Sí, el shock hipovolémico. se choquean y se mueren. Entonces, requieren una atención más inmediata. No quiere decir que a este niño lo vamos a internar, lo que pasa es que ya les digo, es un chiquito que ya está adaptado, es una adaptación en vida, digamos, a este medio de mierda donde no se le dio la alimentación que corresponde. Es una desnutrición crónica, hay desnutriciones agudas y crónicas. Lo vamos a recuperar de a poquito, hay cosas que no va a poder recuperar. Recuerden que todo lo que sea la poda sináptica y el desarrollo neuronal ocurre en los primeros años de vida, entonces, bueno, la importancia de la nutrición. Y las diferencias también es que, bueno, el kwashiorkor hace hepatomegalia por hígado graso, al no tener apoproteínas. El cabello tiene problemas también, es delgado, pálido, a veces tiene estrías blanquecinas y débil. Eso tiene que ver también con el déficit proteico. Bueno, Profe, una preguntita. fobia o Godet por edema, es un síndrome ascítico edematoso. ¿Sí, por favor? O sea, la esteatosis siempre se asocia a una hepatomegalia. Siempre hay hepatomegalia cuando... Sí, cuando se acumulan ácido graso y triglicérido, el hígado tiende a aumentar de tamaño. Que yo les explicaba ayer cuando tuvimos el laboratorio que tenían un hígado graso, que el hígado normalmente es el órgano más grande del cuerpo, pero visto desde lateralmente es un triángulo. Tiene una cara posterior, una cara inferior y una cara superior, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Está ahí? Consecuentemente se constituyen tres bordes. El más famoso es el borde anterior, que ¿cómo es? Filoso. Filoso, anguloso, perfecto, cortante. Después hay un borde posterior superior y un borde posterior inferior. Pero el borde anterior del hígado es el más importante en términos semiotécnicos, porque es el que buscamos palpar. Y el borde, cuando hay esteatosis o cualquier proceso que genere hepatopatía difusa y hepatomegalia, o hepatopatía difusa o no, puede ser un quiste hidatídico, puede ser un absceso hepático también, pero generalmente tiene que ser una hepatopatía difusa, o sea, comprometer al hígado globalmente, por ejemplo, una hepatitis aguda viral, o una hepatitis aguda alcohólica, o una hepatitis aguda autoinmune, no importa, o un hígado graso. ¿Qué pasa con ese borde anguloso, cortante, filoso? Se vuelve romo. Claro, se vuelve romo, que significa sin filo, exactamente, como es esta botella, no tiene filo. Entonces, ¿por qué se vuelve romo? Porque ocurre esto. Aumenta de tamaño el hígado y el borde pierde su filo. O sea que ahí, ya sea con las maniobras palpatorias en cucharita o yendo por el lado derecho, desde la fosa ilíaca derecha, vamos a encontrarnos, o directamente yendo al espacio subcostal en el hipocondrio derecho, pidiéndolo que inspire, que infle el tórax, para bajarlo al hígado, vamos a palparlo al hígado con el borde redondeadito. Ok, esa es la diferencia anatomoclínica entre los dos cuadros. Les advierto que en Argentina
suele haber una mixtura entre ambos extremos, ¿entienden? Es decir, porque a veces faltan proteínas, a veces hay, a veces se come, a veces no se come proteína. Entonces los cuadros son algo mixtos. Podemos encontrar niños con poca masa muscular y ausencia de grasa y abdómenes globulosos, por ejemplo. Cuando hacen una hipoproteinemia capaz de generar, por disminución de la presión oncótica o coloidosmótica plasmática, edema. Edema en abdomen, edemas en los miembros inferiores, claramente por el tema de la gravedad. Y no se olviden que además de los compuestos orgánicos, proteínas, hidratos y lípidos, los dos pacientes van a tener un déficit de oligoelementos. No va a haber oligoelementos. O sea, fundamentalmente me refiero a oligoelementos ya también a las vitaminas. Entonces, tienen que saber, respondiendo un poco a tu pregunta, Mariano, qué les genera en cada caso la hipovitaminosis. Por ejemplo, les pongo acá las vitaminas. Las vitaminas, recuerden que se dividen en hidrosolubles, las que no son del complejo B, que es la vitamina C, y las del complejo B. La vitamina C, fundamentalmente su déficit, ¿qué produce? ¿Para qué se utiliza la vitamina C? Para las funciones de reducción y oxidación, y decía que si había déficit podía generar un escorbuto. Bien, sí, pero el escorbuto fundamentalmente tiene que ver con, digamos, una alteración de estos pacientes en la producción de sustancias fundamentales en los tejidos conectivos. Entonces, falla, digamos, la reparación, hay fragilidad capilar, hay pérdida de dientes, de piezas dentarias. El escorbuto ya no se ve, vitamina C hay de alguna manera, pero bueno, puede faltar. El déficit tiene que ser muy grave para que haya escorbuto, y eso sucedería en los largos viajes interoceánicos, donde la fruta se podría. Entonces 3 meses en el barco, los pacientes sufrían de escorbuto porque no tenían fruta fresca. Es algo que parasen en una de las islas, pero desde Europa hasta las Américas eran 3 meses en barco inicialmente. Después, obviamente, eso ya no pasa más. Después tenemos las del complejo B, que tenemos aquellas que liberan energía, las hematopoyéticas y otras. De las que liberan las hematopoyéticas, recuerden que son el ácido fólico y la vitamina B12, por lo tanto, acá tenemos un problema. El déficit de folatos, ¿dónde hay? ¿En qué alimentos hay fólico, sobre todo? Las carnes. No, en las carnes rojas hay más vitamina B12 junto con el hierro. Y en este orden: morcilla, hígado de vaca, riñón de vaca y luego todas las carnes rojas. Si me está escuchando algún vegano me dirá, ojo, yo tengo pacientes veganos que andan re bien con los valores, pero igualmente en algún momento van a necesitar suplementos. Porque el hierro no hemínico, el hierro vegetal, no se absorbe no tiene tanta biodisponibilidad como el hierro hemínico de la carne, digamos. 23% contra 1% estamos hablando. Se absorbe algo, pero no. Uno dice, las lentejas tienen mucho hierro, bárbaro, pero de ese hierro se absorbe el 1%, el resto va a la caca. En cambio, con un bife se absorbe un cuarto del hierro, se va a absorber. Más si le pones un poquito de vitamina C, de ácido ascórbico. El ácido fólico se encuentra en alimentos, en verduras crudas de hoja verde, o cocidas también. Y la vitamina B12 en los productos cárnicos, sí. Y en otros productos también. Aunque les digo la verdad, es muy difícil quedarte sin ácido fólico. La vitamina B12 puede haber un poquito de déficit por el tema de la carne, pero bueno. Y en ese caso ustedes saben, van a producir anemia, claramente. No sé si saben qué tipo de anemia. No la deberían saber, pero
Estas dos sustancias participan en la hematopoiesis en médula ósea fundamentalmente a un nivel determinado, en el proeritroblasto, que luego es eritroblasto, que luego es reticulocito, y luego es glóbulo rojo maduro. No importa, no importa, no tienen que saberlo. ¿Sería Bien. la anemia ferropénica, profe? No, justamente la anemia ferropénica es por déficit de hierro, que es un oligoelemento, no es una vitamina. ¿Mm? La Típica. ¿Cómo? Microcítica. Sí, la anemia ferropénica da anemias microcíticas, de glóbulos rojos chiquitos e hipocrómicas, de bajo de bajo color, básicamente porque el hierro, que va a formar parte del anillo tetrapirrólico del hemo, falta, entonces no se puede constituir una buena cantidad de hemoglobina. Pero estas dos sustancias intervienen, dan anemias macrocíticas, no importa, no lo tienen que saber en injuria todavía, porque intervienen en la síntesis del ADN de estos progenitores. Entonces alteran la síntesis del ADN, el progenitor no termina nunca de madurar, queda grandote, y cuando intenta salir desde la médula ósea hacia la sangre, muchos son destruidos por los capilares de la médula, por una cuestión de presión, no puede pasar una célula tan grande, entonces se destruye la mitad y pasa la mitad. ¿Qué tenemos? Anemia, disminución de la cantidad de la masa globular, y células, digamos, eritrocitos grandotes, que los que han logrado pasar sin destruirse. A veces con un poquito de ictericia puede haber, porque la destrucción ahí produce liberación de hemo. Bueno, la vitamina B1, por ejemplo, es importante para qué pacientes. La tiamina, vinculada a un tema que estamos viendo ahora. Puede ser los que están Para los intoxicados con alcohólicos. alcohol. El déficit de tiamina es muy importante en los alcohólicos. Explica, por eso cuando un paciente llega a una guardia alcoholizado o intoxicado con alcohol, se le debe pasar un suberito glucosado o un fisio, no importa, pero bueno, lo nutrimos por lo menos, y le diluimos una ampolleta de vitamina B1 o más. ¿Para qué? ¿Saben para qué? Se usa para prevenir una complicación del etilismo crónico, sobre todo. Y del agudo también, pero una encefalopatía, bueno, no importa, una encefalopatía. Y también el déficit de tiamina está vinculado a un daño o de órgano en el consumo abusivo de alcohol. Junto con el tóxico, metabolito tóxico del etanol, que es el acetaldehído. Déficit de tiamina más acetaldehído. ¿Qué órgano? Hígado. Si ustedes ven la literatura o ven mi video de alcohol, una de las lesiones de órgano blanco es el corazón. En el corazón, el alcoholista crónico hace hace una patología llamada miocardiopatía dilatada, que antes eran cuadros idiopáticos, no se sabía la causa, después se descubre que es el etanol, y también el crack, que es la cocaína mezclada con éter, acá le llamamos Paco. Bueno, pero en realidad está vinculada básicamente al etilismo crónico. Es lo que tenía en el corazón Maradona, tenía una miocardiopatía dilatada. Maradona era un alcoholista crónico, era un etilista crónico, era un toxicómano, pero en realidad su patología de base era su etilismo crónico. No, él no quería internarse en ningún lado porque no podía consumir una copita, su dosis de alcohol. La merca y eso venía después y se podía abstener de eso, pero el problema era el alcohol. Entonces,
está la miocardiopatía dilatada junto con las otras dos miocardiopatías, la restrictiva y la hipertrófica, que son tres entidades. Ojo, miocardiopatía no significa sencillamente patología del miocardio, ¿de acuerdo? Miocardiopatía es un término que solamente se utiliza para designar estas tres entidades. La OMS las reservó para estas tres entidades, que se diagnosticaban por descarte y que no eran cardiopatía, no eran cardiopatías hipertensivas, cardiopatías isquémicas, cardiopatías infecciosas. Entonces, por ejemplo, por eso cuando me mencionan la cardiopatía del Chagas, me dicen muchos la miocardiopatía chagásica. No, cardiopatía chagásica crónica. Esa es la forma de denominarla. No es ninguna miocardiopatía, porque si no estamos confundiéndolos tanto. Profe, una pregunta. Entonces, el déficit de tiamina provoca un daño directo en las fibras del miocardio. Junto con la toxicidad del acetaldehído. Esa es la explicación fisiopatogénica. El déficit de tiamina produce también una encefalopatía llamada encefalopatía de Wernicke, por lo cual esa es la explicación por la cual se los protege a los pacientes intoxicados aportándole la tiamina. Bueno. Profe, está bien dicho, creo que en el video decía que generaba una insuficiencia cardíaca congestiva global. Claro. En la miocardiopatía dilatada se dilatan las 4 cavidades y todo es una insuficiencia cardíaca crónica, cardíaca congestiva crónica global, claro, con todo el proceso congestivo pulmonar y todo el proceso congestivo sistémico de las venas cavas. Tal cual. Después tenemos las liposolubles. El déficit de vitamina A va a generar problemas Creo que tenían que ver con la ceguera. visuales. Sí, visual. Sí, es el retinol, tiene mucho que ver con la formación y el desarrollo de la retina, la visión cromática, bueno, la hipovitaminosis A, que también tiene que ser, es rara que exista, pero bueno, existe. La hipovitaminosis D no es tan rara, sobre todo ¿en qué pacientes? ¿Adulto mayor? Sí, ¿y de qué sexo? ¿Femenino? Sí. De hecho, ¿para qué sirve la vitamina D? Para la absorción de calcio. Para la absorción de calcio a nivel intestinal, previa activación en piel por radiación ultravioleta, hepática y renal. 1-hidroxicólicocepherol, todo eso. Bueno, esa vitamina D activa es la que funciona en el intestino, aumentando la absorción de calcio que luego va al hueso a formar parte de lo que es la matriz. Y por lo tanto en las mayores, yo diría posmenopáusicas al menos, es muy frecuente la hipovitaminosis D y por lo tanto el riesgo de qué patología, que es como muy no es temario de injuria, pero ustedes la conocen. Osteoporosis. La osteoporosis. Que puede darse en varones también. Lo que pasa es que el varón todavía tiene un cierto nivel de estrógenos que sostiene los buenos niveles de vitamina D. La vitamina A, me faltó preguntar dónde se acumula. Está en uno de los ejercicios preguntado eso. Grasa. ¿En él? En las grasas. No. No, en las células del hígado. ¿En qué células del hígado? En las células de hito. En las células de hito. En las células de hito. Las células de hito, que cuando vean defensa, van a ver qué participación novedosa y bizarra tienen en la cirrosis. Unas células totalmente ignoradas por mucho tiempo, se descubrió ya, se sabe, que tienen una participación fundamental en la fisiopatogenia de la cirrosis. Bueno, el déficit de vitamina, la vitamina K, ¿quién la produce?
El hígado. No. Las bacterias intestinales. Las bacterias intestinales, ¿a partir de qué tipo de alimentos? De la digestión de las verduras, de las Verduras, sí, sobre todo las de hoja verde, cualquiera, pero bueno, se destaca el coliflor, se destaca ¿cómo se llama este? Ay, el que es raro. El brócoli. El brócoli, no me sé la palabra, las lechugas, sobre todo las lechugas de color más verdosas, la mantecosa esa. Por eso cuando le damos a un paciente que está anticoagulado con acenocumarol o warfarina, que son medicamentos que bloquean, digamos, a los factores de la coagulación K-dependientes. Si el paciente se alimenta mucho con estos dos alimentos, puede tener una merma en la disminución del efecto anticoagulante del medicamento. Y la vitamina E, y otra cosita, ¿qué se hace con los bebés? ¿Y con qué vitamina se les inyecta? Con la vitamina K, al Sí. nacer. ¿Y por qué les parece, luego de hablar un poquito de cómo se genera, que le ponemos vitamina K para prevenir eventuales focos hemorragíparos a un Por la bebé? inmadurez de la flora intestinal. No tiene flora todavía, claro. Más y todavía no comió nada, todavía no se contaminó, todavía no se expuso a la microbiota que se la va a dar sobre todo a la mamá. Por el parto vaginal la adquirió toda la microbiota de la piel, que es la mejor manera de parir. La cesárea evita todo eso, porque justamente sale limpio el bebé. Pero bueno, ya al ponerlo sobre el pecho, ya al tener contacto con la piel de la madre, hay transferencia de flora, y después la succión, se empieza a constituir esa flora. Pero hay un déficit de vitamina K justamente por eso. Bueno, la vitamina E es muy difícil de que falte, porque está presente en muchos alimentos, y tiene que ver básicamente con procesos de evitar el envejecimiento, antioxidantes, y también con la vitamina A, perdón, me faltó, aparte de la retina, también tiene una participación en la integridad y en la calidad de qué. Hay algunas cremas que vienen. ¿De la piel puede ser? Sí, también. Son regeneratrices de los queratinocitos. Por eso, por ejemplo, el Platzul tiene un antibiótico, lidocaína y vitamina A en un caso de quemadura, por ejemplo, para evitar que se infecte la quemadura, que no duela y que se regenere lo dañado. Bueno, o sea, fíjense, más o menos manejen un poquito lo que pasa cuando, obviamente todo esto... Profe, ¿podría repetirme lo de la deficiencia de vitamina K? Cuando el paciente consume muchos alimentos de hojas verdes o brócoli. No, al contrario. Si vos consumís muchos de esos alimentos, vas a tener buena cantidad de vitamina K. Sí. Hay pacientes... ¿Pero qué pasa con los medicamentos? Sí, hay pacientes que vos los tenés que anticoagular, es decir, tienen que tener su sangre bien fluida, porque te pueden hacer en cualquier momento un trombo o una tromboembolia. Por ejemplo, pacientes con una arritmia que se llama fibrilación auricular, donde la aurícula izquierda es una coctelera, por ejemplo. Pacientes que han hecho trombosis venosa profunda en los pies. Pacientes que han hecho ACVs isquémicos. Bueno, entonces vos a esos pacientes los anticoagulás con un medicamento que bloquea a los factores de la coagulación K-dependientes. Que no me acuerdo los números ahora, pero bueno, búsquenlo. Y el hecho de que el paciente consuma estos alimentos puede bajar la efectividad del medicamento, no estar protegidos, anticoagulados, y pueden hacer una complicación trombótica o tromboembólica. Fíjense solamente... Perfecto. Mira, cosas que se los explico más yo a los pacientes que los propios hematólogos. Los hematólogos ni le dicen nada a esto a los pacientes. Bueno. Una tablita que siempre uso para diferenciar marasmo de Kwashiorkor. El edema está presente en el Kwashiorkor. Claramente dijimos cuál es la patogenia.
la predisminución de la oncótica por hipoproteinemia, hipoalbuminemia. La hipoalbuminemia está presente y puede ser grave, aquí es leve, porque algo de proteínas hay. El hígado graso hay en el kwashiorkor, no hay en el marasmo porque se está consumiendo todo el lípido que camina, va a parar al asador, pobrecito. Bueno, los valores de insulina están conservados en el kwashiorkor y bajos en el marasmo, porque bueno, no hay un estímulo. Digamos, bueno, es difícil de explicarlo, digamos, esto, pero lo dejamos ahí. Son altos los de cortisol en el marasmo. Y me quedo con el desgaste muscular, que puede ser muy grave en el marasmo, y la grasa corporal, que es ausente en el marasmo y disminuida en el kwashiorkor. Ustedes tienen que saber explicar las diferencias entre ambos cuadros, eso se llaman cuadros polares anatomoclínicos, y explicar las consecuencias que tienen, ¿no? A nivel de cada órgano. También no se olviden del timo. El timo es un órgano que va a sufrir en los cuadros de desnutrición, por lo tanto también van a tener problemas de inmunidad celular sobre todo, no me estaba olvidando. Esto lo saqué de la punta de la cátedra, la deficiencia de oligoelementos, no solamente de proteico-calórica, también hay deficiencia de vitaminas, como dijimos, y de minerales como el hierro, y oligoelementos como el cobre, el magnesio, bueno, el calcio, etc. El fósforo. Y bueno, sobre todo en el kwashiorkor, esta hipoproteinemia disminuye la presión oncótica plasmática, genera edemas, el edema generalizado, que ¿cómo se llama? Anasarca. Anasarca. Anasarca, Bien, y después acá está explicado cómo la hipoproteinemia puede llevar al shock, digamos. Hipoperfusión renal, activación del eje, retención de sodio y agua, volumen plasmático disminuido, tercer espacio, y obviamente shock. A nivel inmunológico, menor síntesis de inmunoglobulinas, por falta son proteínas, depresión de órganos linfoides, depresión de médula ósea, eso explicaría las anemias, sobre todo en el kwashiorkor, y una inmunodeficiencia adquirida. Mucho más de esto no se me ocurre. Obviamente, si quieren, podemos relacionar con que en ambos casos, sobre todo en el marasmático, se produce atrofia como cambio adaptativo de la mayoría de los tejidos por una deprivación. La noxa es la deprivación nutricional, ¿no? En cambio, en el obeso justamente hay otros cambios adaptativos que tienen que ver con la hipertrofia y la hiperplasia de los adipocitos. Bueno, más o menos les pongo algunas cuestiones que hoy, después de la pandemia, pero ya se venía viendo prepandemia, hay tendencia a ver más niños obesos, al menos en esta provincia. No hablo por todas las provincias del país, ni por todos los estados del Brasil, que seguramente debe haber mucha disparidad. Pero por lo menos en Santa Fe no vemos tantos marasmáticos o menos kwashiorkor. Vemos más obesos, niños esto se ha incrementado notablemente con la pandemia, es un problemón, produce todo eso que produce hipertensión, pie planos, alteraciones traumatológicas, desviaciones de la columna vertebral, cuando uno los hace agachar y les ve un omóplato más arriba del otro. Empiezan a hacer una glucosa alterada en ayunas, pueden tener hiperinsulinismo, lo que aumenta y resistencia a la insulina, son prediabéticos y prehipertensos. Esto genera bullying con depresión, baja autoestima, el bullying sigue estando, el bulliado. Las peligrosas apneas del sueño del gordito que generan problemas cardíacos, y la única solución, lamentablemente, es que bajen de peso. O sea, el chico duerme, respira, y en un momento no respira.
pasan 30, 15 segundos y vuelve a respirar. Bueno, cada una de esas apneas faltó algo de oxígeno en algún órgano y puede generar complicaciones. Hoy por hoy en pediatría se están describiendo cosas nuevas, como por ejemplo el analfabetismo deportivo. Los niños no se han desvinculado con la actividad deportiva, cualesquiera sea ella. Hay también un cuadro llamado dinapenia, es decir, falta de dinamismo, disminución del dinamismo. O sea, son chicos que son tan quietos, sentados, con muchos dispositivos, o viendo televisión, o en la compu. O sea, esa falta de dinamismo, de voluntad. Bueno, todo eso, y ustedes saben, o van a ver sobre todo cuando veamos hipertensión, que el sedentarismo, si el cuerpo vos no lo movés, el sistema nervioso autónomo lo va a mover por vos, generando un tono simpático elevado. Es decir, si vos estás quieto todo el día, tu sistema nervioso autónomo interpreta que los órganos tienen que funcionar, libera más catecolamina fundamentalmente, y por eso hay hipertensión arterial. Por eso empieza a haber alteraciones metabólicas, etc. Bueno, o sea que no dejen de hablar de la obesidad infantil, y en términos anatomopatológicos, el tejido adiposo sufre procesos de hipertrofia e hiperplasia. O sea, hay adipocitos más grandes y mayor número de adipocitos. Profe, ¿puede explicar algo de caquexia después cuando... La caquexia la caquexia es un estadio final ya previo a la muerte por desnutrición, donde también es piel y hueso el paciente y no tiene... Eso es caquexia. También se puede llamar emaciación, pero son pacientes casi cadavéricos, ya adultos. Bueno, esta chiquita está caquéctica. Está caquéctica, sí. La caquexia es eso, una disminución muy grave de las reservas de tejido adiposo. ¿Y por qué no tiene el músculo? Y porque puede ser que haya un déficit calórico y proteico también, pero también hay inhibición del hambre. Por lo tanto, o sea, la poca energía que tienen lo utilizan para respirar y no para comer. Algo así había leído. No, hambre te aseguro que tienen. Lo que pasa es que... Por la sarcopenia esta que... Claro, o sea, sí, está bien, pero ¿qué le hace al músculo? ¿Para qué lo usa el músculo? Para energía, para producir calorías. para no fatigarse A partir y no de atrofiarse? No, a partir de las... No, se consume a sí mismo. Hay un proceso catabólico proteico para obtener energía a partir de cualquier compuesto orgánico. Vos podés obtener glucosa y consecuentemente ATP de cualquier compuesto orgánico. Claro, la autofagia sería, en ese caso. Es una autofagia, exactamente. Se autocome para poder producir ATP y glucosa previamente. Por eso son sarcopénicos, y a eso se le llama también balance nitrogenado negativo. ¿Saben qué significa eso del balance nitrogenado negativo? No. Bueno, léanlo. O sea, tiene que ver con esta cuestión catabólica. Es una cuestión química, digamos, química biológica. Pero bueno, al menos sepan que no tienen músculo porque se lo comieron. No tienen reservas grasas porque se la comieron. No tienen hígado graso porque se comieron los depósitos en el hígado. ¿Sí? Todo lo que tienen a disposición lo utilizan como energía. Por eso están así, caquécticos. Bien. Profe, yo te quería preguntar una cosita de las dislipidemias. Sí. Primero, no sé si entra de lleno en injuria, y segundo, si es que entra, un poquito la definición de dislipidemia, por qué se da y qué incluye. O sea, qué otras patologías incluye.
una dislipidemia es cualquier alteración de los lípidos en sangre. Podemos empezar hablando de los... Cuando vos pedís en el laboratorio, podés pedir algo que se llama el perfil lipídico. Perfil lipídico. No tenés que poner todos los que querés pedir. Con poner perfil lipídico, el bioquímico te informa. Colesterol total, LDL colesterol, la gente lo llama el malo. ¿Por qué lo llama el malo? Porque el que deposita los ácidos grasos en la periferia, o sea, en los brazos. Lleva grasa desde el hígado hacia la periferia, exactamente. Y el bueno, el HDL colesterol, hace lo inverso. Claro. Esto tiene que ver con que hay más receptores para LDL en la periferia y más receptores para HDL en el hígado. Bueno, entonces te informa colesterol total, LDL colesterol, HDL colesterol. Algunos te hacen la relación entre las... Hay que te indice, un índice de riesgo que se llama, y los triacilglicéridos. El colesterol total no uno podría decir que es la suma del LDL y el HDL. Lo que pasa es que no son los únicos dos colesteroles. Hay otros más. El VLDL, el IDDL, los kilomicrones. Bueno, todos esos, pasa que no nos importan en la clínica. No tienen importancia en la clínica. Entonces, ojo que van a ver que tiene. Por ejemplo, un paciente tiene el límite máximo de colesterol total es 200. El límite máximo de LDL colesterol es 130, y el HDL colesterol oscila entre los 35 y 55 como valores óptimos. Obviamente cuanto más alto, mejor. Pero fíjense que sumando el malo y el bueno no te da 200. Y bueno, lo que falta es todos los otros colesteroles que no se miden. La dislipidemia, obviamente, más frecuente es la hipercolesterolemia. Es decir, que aumenta el colesterol total a expensas del LDL colesterol. O sea, lo que aumenta en realidad es el LDL colesterol y consecuentemente el colesterol total. A veces, a veces también puede estar aumentado porque está aumentado tenés alto el colesterol LDL, tenés alto el HDL, entonces ahí, ojo, tenés alto los dos niveles, te da el colesterol total alto, pero la relación sigue siendo de bajo riesgo, es protectora. O sea, tiene que coincidir que también baje el HDL colesterol, que es lo que habitualmente sucede. Y obviamente esa hipercolesterolemia es una de las grandes causas, junto con otras 3 patologías, ¿de qué? ¿Un síndrome metabólico? No, el síndrome metabólico... Ateromatosis. Deformación de placas de ateroma. El síndrome metabólico es un conjunto de elementos clínicos que constituyen un síndrome. Eso es un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. ¿De qué están hechas las placas de ateroma? De colesterol. Entonces, al tener aumentado el LDL colesterol y disminuido el HDL colesterol, entonces con valores mayores de 200 del total y de 130 del LDL, ya tenemos un problema que tenemos que tratar. Es una causa directa de ateromatosis, de cualquier arteria. Ustedes no vieron ateromatosis todavía en el temario, pero es una afectación que ocurre en arterias no de cualquier tipo, de calibre mediano y de calibre grande, no de calibre chiquitito. Y de eso nos morimos, gente. Es la principal causa. Todo lo que sea cerebro cardiovascular es la causa más frecuente de óbito en accidente. Seguido, en segundo lugar, bastante más atrás, por las neoplasias. Les decía, la hipercolesterolemia es causa directa de ateromatosis, junto con ¿qué otras 3 entidades? Tabaco, diabetes. Tabaco, diabetes. Hipertensión. E hipertensión arterial. Esos son los 4 factores de riesgo mayores. ¿Qué quiere decir en términos epidemiológicos? Son causa necesaria y suficiente para producir placas de ateroma. ¿De acuerdo? Toda la otra
causalidad que puedan mencionar, la obesidad, el sedentarismo, la dieta, lo que sea, esos son causas menores, las cuales resultan necesarias, pero no suficientes. A ver, un paciente que solamente es obeso y no tiene ninguna otra comorbilidad, no va a ser ateromatosis. Porque no, es una causa necesaria, pero no suficiente. Ahora, si es obeso y además es diabético, cosa que habitualmente sucede, no solamente que la obesidad actúa ahí como causa necesaria, sino que también potencia el efecto aterogénico de la diabetes. Ahí cobra importancia, por eso lo hacemos bajar de peso. Profe, ¿y el alcohol tendría alguna relación directa con la ateromatosis? No, para nada, no habría ninguna relación. El alcohol produce a nivel hepático hígado graso, hepatitis y luego cirrosis, pero no produce un déficit en todo caso de apoproteínas que no permiten vehiculizar bien pero como causa de ateromatosis no habría una explicación directa. Bueno, con respecto al colesterol, le quiero aclarar que me preguntaba, sorpresa para algunos, porque seguramente algunos piensan que el colesterol que circula por la sangre lo produce en el 95% de su cantidad el hígado. El hígado es el responsable caprichoso de determinar caprichosamente qué niveles de colesterol total, LDL colesterol y HDL colesterol vas a tener. Así que, aunque coma una lechuguita por día, me haga 20 kilómetros de caminata por día, y hay gente que vienen al consultorio, vos le decís, tenés 280 de colesterol total y 180 o 200 de LDL colesterol, está complicada la cosa. Pero si yo hago ejercicio, es un palito, come bien, duerme bien. Bueno, vos le explicás que el problema no es la dieta, solamente un 5% depende. Por eso todas esas campañas de aceite sin colesterol, son al pedo. El hígado es quien define en definitiva qué colesterol vas a tener. Es una especie de lotería genética, con mucha agregación familiar. Si hay antecedentes en la familia, tenerlos en cuenta. Pero no va a haber nada que el paciente haga para ni caminar más, ni bajar de peso, ni comer mejor, que baje el colesterol. Entonces, lamentablemente, digo yo lamentablemente, porque siempre preferimos lo higiénico-dietético, ¿qué vamos a tener que hacer con esos pacientes? ¿Alguno de sus padres tiene colesterol al alto? Díganme, coméntenme. Colesterol LDL alto y colesterol total alto. ¿Puede ser que se los medique? Sí. Alguno de sus padres o abuelos, si tiene colesterol alto, seguramente está tomando una medicación que es maravillosa, que se llaman las estatinas. Bueno, desde la simvastatina hasta la torvastatina, hasta la rosuvastatina, que es una de las más nuevas y más potentes, que lamentablemente no son toleradas por la mayoría, pero muchos no las toleran, hay que suspenderlas, hay que cambiar de medicación, pero se ha demostrado aparte que las estatinas son antiinflamatorias de los endotelios de los vasos, son protectoras endoteliales, por lo tanto tendrían no para usarla profilácticamente, no mando a tomar estatinas profilácticamente, simplemente que, hay que mandar una molécula que vaya al hígado donde se produce el lípido y ponga orden a este problema metabólico. Y lamentablemente es así. Y el paciente sale con disgustado, pero medicado. Porque no entiende cómo tiene el colesterol. Ahora, los triglicéridos, valor máximo 160, depende del laboratorio, tienen mayor componente dietario pero el 50% el hígado caprichosamente. Entonces, ahí podemos hacer un tratamiento mixto con buen resultado. Ya se usan otro tipo de
Se pueden usar las estatinas, pero se usan otros medicamentos. Y obviamente, primero intentamos con la dieta bajar un poco el consumo de grasa y usar un poquito, y bajar de peso y hacer ejercicio. La hipertrigliceridemia contribuye también con las placas de ateroma, pero no en forma directa, sino que termina produciendo más colesterol. Entonces, por esa razón, aumenta la colesterolemia. La única problemática, la problemática de tener los triglicéridos muy altos es, primero, que es causa, dónde se van a depositar y almacenar y generar patología. Y en el hígado tendríamos una hepatomegalia. Una esteatosis. Claro, una esteatosis. Porque en definitiva, ¿qué es la esteatosis? Es la acumulación de triacilglicéridos y o ácidos grasos dentro del hepatocito. Si hablamos de esteatosis hepática, hay dos esteatosis más, pero no tienen mucha importancia. Está la esteatosis de los miocitos cardíacos, a eso se llama hígado atigrado, corazón atigrado, perdón. Y hay una esteatosis que no es tal, que es la esteatosis renal, que no existe, porque son pacientes con lipiduria, que la célula tubular intenta recuperar de la luz tubular y queda con la acumulación del lípido dentro de la célula tubular. Claramente eso se puede hablar de una esteatosis del epitelio tubular, pero no es un problema metabólico, ¿me entienden? O sea, si bloqueamos la lipiduria, se reabsorbe y punto, el epitelio tubular queda desembarazado de lípidos. La esteatosis es la hepática, la más importante. Y no otro órgano hace lo mismo. Y tenemos otro problema con los triglicéridos cuando son muy altos, 500, 600, hay un riesgo, es una causa peligrosa de una complicación, de una patología quirúrgica, que no se opera. Es quirúrgica, pero no se opera salvo que haya necrosis. Bueno, no importa. Es una pancreatitis aguda. No es la principal causa. La principal causa de pancreatitis aguda, ¿cuál es? Cálculos biliares. Un cálculo biliar que impacta en la desembocadura junto con el del hepatocolédoco, con el Wilson, en la ampolla de Vater, bloquea la salida del jugo pancreático y eso, bueno, hay algunas enzimas que están activas, otras que requieren activación, que se va a producir por la estasis y empiezan la autofagia de la glándula con una respuesta inflamatoria, etc. Bueno, las hipertrigliceridemias severas pueden causar también cuadros de... cuadros de pancreatitis. Bueno, estamos con malnutrición. ¿Quieren ver algo de alcohol? ¿Quieren ver algo de tabaco? No sé. Tenemos... De tabaco, profe, lo único que hay que saber que es un factor que puede llegar a generar placa de ateroma, o sea, y que los componentes del cigarrillo pueden generar una neoplasia, y nada más en injuria, porque por lo que vi dice que hay muchos temas que entran después en defensa. Sí, bueno, cuando vos decís lo de ateromatosis, perfecto, pero cuando decís una neoplasia, por lo menos nombrarla. Claro, o sea, creo que neoplasia en bronquios, en pulmones. Bueno, es pulmonar, se llama carcinoma broncógeno. Nace del epitelio bronquial, sí. Cáncer de pulmón, sí, bueno. También está muy asociado a otros tumores. Cáncer de boca, cáncer de esófago y estómago. Cáncer de riñón, porque los productos del tabaco muchos se eliminan y metabolizan por el riñón. Cualquiera. Solamente se limita a eso lo del tabaco en injuria. Sí. No, hay otra cosita que te está faltando que lo viste en el cambios adaptativos. Ah, sí, lo del cambio del epitelio del respiratorio escamoso, creo que se llamaba. Claro, o sea, el epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, pierde la cilia, se estratifica, pierde las glándulas, las células caliciformes,
y se vuelve pavimentoso, o epidermoide o escamoso. Mucho más resistente, claramente, pero obviamente no tiene cilia para el barrido, ni tiene moco para atrapar las sustancias extrañas. Claramente eso se llama metaplasia epidermoide o metaplasia escamosa, es un ejemplo de cambio adaptativo. Y bueno, eso hay que saberlo. También el tabaco, obviamente a nivel pulmonar, no solamente produce cáncer. Está bien, si bien EPOC, EPOC y asma y micosis broncopulmonares se ven en defensa, se podría plantear al menos una mención de por qué, digamos, el tabaco produce enfisema o por qué produce bronquitis crónica. Una mención breve sobre la patogenia. Lo que pasa es que para eso hay que saber qué consiste el enfisema, que es la dilatación permanente e irreversible de los espacios aéreos por ruptura de los septos interalveolares sin respuesta inflamatoria que lo acompañe. O eso genera grandes espacios aéreos, pulmones hiperinsuflados, y sobre todo lo que se destruye mucho es la fibrilla que más predomina en los septos, que le permite a un alvéolo inflarse, llenarse de aire y utilizar la inercia de esa insuflación, gracias a esta fibrilla, para la expulsión de la expiración. Bastante pasiva en estos términos. El tejido conectivo pulmonar en el septo tiene las tres fibrillas de la sustancia fundamental, pero una predomina por lejos. ¿Cómo se llama? El alvéolo se infla de aire, y gracias a esta fibrilla, es como agarrar un elástico. Puede ser la de la elastina, que hay una destrucción de la elastina. La elastina es muy abundante en el septo y hay una actividad elastolítica. Pero por muchos mecanismos, ahí ya no nos metemos. El tabaco lleva a la destrucción de las fibras elásticas, se destruyen los septos, se cortan como troqueles, y amplía los espacios aéreos, generando un problema de expulsión del aire. O sea, ¿por qué se llaman enfermedades pulmonares obstructivas crónicas? Porque el paciente tiene una dificultad para expulsar el aire, si está obstruido a ese nivel, digamos. O sea, ingresa el aire, pero no puede expulsarlo, queda hiperinsuflado. Hay una obstrucción en el libre flujo del aire. Profe, Sí, Gustavo. una consulta. Entonces, por eso que después de mucho tiempo fumando, la persona tiene el pecho en forma de barril. Sí, se toneliza, se vuelven toras en tonel, porque al hiperinsuflarse y al aumentar el tamaño de la masa pulmonar, las costillas tienden a horizontalizarse, el diámetro antero-posterior aumenta, los diafragmas descienden, y el tórax se toneliza, se vuelve como un cilindro. Exactamente. No tiene la forma. Y además, eso ya en estadios o etapas avanzadas del enfisema. Como le cuesta para expulsar el aire que queda retenido, empieza, aparte de los diafragmas, empieza a utilizar músculos respiratorios accesorios de manera crónica, a los cuales adapta con una hipertrofia, como cambio adaptativo crónico. ¿Qué músculos y cómo se llama la alteración? Eso es examen físico normal, pero bueno. ¿Sería el tórax en tonel? Ese es el tórax en tonel, pero por la horizontalización de las costillas, el diámetro antero-posterior aumentado por la
el aumento del tamaño de los pulmones. Pero llevar ese tonel hace que el paciente requiera de utilizar músculos respiratorios secundarios o accesorios, a los cuales termina hipertrofiando por el uso continuo. Profe, serían los músculos intercostales externos, internos y también los accesorios, por ejemplo, cledomastoideo, que va a levantar toda esta musculatura también. Perfecto, esternocleidomastoide, intercostales, y esa hipertrofia de esta musculatura genera lo dijiste al final, no escuché bien. ¿El tiraje? Exacto, se llaman tirajes, sí, tirajes, a veces con reclutamiento se llama, bueno, no importa. El tiraje es una manifestación de algunos pacientes con EPOC, con enfermedad, sobre todo con enfisema. Y en la bronquitis crónica, bueno, en la bronquitis crónica hay un efecto inflamatorio, o sea, un estímulo crónico que genera. La bronquitis crónica, fíjense que la definición de bronquitis crónica no es anatomopatológica. No es simplemente la inflamación crónica, inespecífica de los bronquios, no. La definición de bronquitis crónica es clínica. Clínica. ¿Cómo se define? Es la presencia de en un paciente tabaquista de tos con expectoración, con esputo mucoso, no mucopurulento, mucoso, por al menos 3 meses en el año consecutivos, o sea, 90 días mínimo haciendo eso, tos crónica con esputo mucoso, por al menos 2 años consecutivos. Si cumple con esos criterios, el paciente tiene una bronquitis crónica que forma parte de las EPOC. En ese bronquio, obviamente, empiezan a haber cambios. Básicamente, hay una hiperplasia y una hipertrofia de las glándulas que producen mucina, de las glándulas bronquiales, y de las células caliciformes también, pero además de las glándulas bronquiales, engrosamiento de la hipertrofia del músculo bronquial también, y un proceso inflamatorio crónico a predominio monomorfo nuclear. ¿Por qué es un EPOC? Porque los tapones de moco terminan generando, por mecanismo valvular, también un cuadro de hiperinsuflación. O sea, tapan la luz bronquial, ingresa el aire por la dilatación del bronquio, pero no logra salir correctamente por el tapón mucoso. Si coexisten, cosa que es muy frecuente, el enfisema y la bronquitis crónica, la bronquitis crónica termina por consolidar el enfisema y agravarlo, en tanto por mecanismo valvular hiperinsufla más, y genera destrucción de más tabiques y de fibras elásticas, por una cuestión mecánica ya ahí. Y es muy frecuente que el tabaquista tenga los 2 cuadros. Si dibujamos 2 diagramas de Venn, podemos diagramar. Muchos de ellos comparten un porcentaje alto, 50% más o menos, comparten ambas entidades de EPOC. Pero bueno, ya nos fuimos mucho, porque eso hablar de. Aparte del enfisema se clasifica en 4 tipos. En la bronquitis crónica se habla del índice de Riedel, que es anatomopatológico, pero es mucho. Vos de tabaco tenés que saber simplemente picotear todos los órganos diana o las lesiones. O sea, tabaco como noxa es el tema, es un carcinógeno químico vinculado a múltiples neoplasias, es un causal de ateromatosis, sobre todo si el paciente además tiene otro elemento factor de riesgo, hipertensión, diabetes o dislipidemia. Y profe, ¿podremos ver el tema de la fisiopatología del tabaco y la ateromatosis? Lo que produce el tabaco es una disfunción endotelial producto de un proceso inflamatorio. Lo que hace es, o sea, todos los tóxicos del tabaco, y especialmente la nicotina, disminuyen los niveles de óxido nítrico,
aumentan los niveles de endotelina, que es vasoconstrictora. Eso por un lado explica por qué uno cuando fuma, transitoriamente 5, 10, 15 minutos está hipertenso. Vos le tomás la presión a un tabaquista que recién fumó y tiene a veces 10, 15 milímetros de mercurio por encima de lo que tiene normalmente si no fuma. Pero lo que termina generando, más que por la nicotina, es por los tóxicos, los hidrocarburos, etcétera, es un proceso, un proceso inflamatorio. Hoy por hoy se concibe que la teromatosis, que es una forma de arterioesclerosis, después vamos a ver las diferencias entre las palabritas, es una vasculitis, o sea, es una arteritis puntualmente, es una inflamación de la pared de la arteria. Lo que termina generando el tabaco es un efecto tóxico sobre la célula endotelial, aumenta transitoriamente la permeabilidad y deja pasar lipoproteínas. Entonces, el que fuma y el que tiene una dislipidemia tiene más chance de hacer más floridas las placas. Pero con respecto al tabaco es controversial. Algunos dicen que el tabaco per se es causa necesaria, pero no suficiente. Lo que pasa es que se le incluyó como causa, como factor mayor, porque se vio que un hipertenso que no fuma tiene este riesgo, y un hipertenso que fuma tiene ese riesgo, o sea, para arriba así. Entonces, como es un gran potenciador de las otras causas, se lo considera per se un factor de riesgo mayor. Pero en todos los casos, ya sea en la diabetes como en la hipertensión arterial, hay una disfunción, se llama disfunción endotelial, morfológica y funcional. Es decir, las células tienden a contraerse y eso aleja un poco, las células endoteliales, digo yo, eso aleja un poquito las brechas interendoteliales, permitiendo el pasaje de más lípidos, y también una alteración funcional, en el sentido que expresan moléculas proinflamatorias, adhesinas para leucocitos, o liberan citoquinas para aumentar la permeabilidad, o factores quimiotácticos para macrófagos, que vienen a fagocitar el lípido. Es decir, la patogenia es distinta en cada caso. En la hipertensión, contrae la célula y deja pasar el lípido, y después expresa el AM1 para atraer macrófago. El macrófago fagocita al lípido, pero eso lo vamos a ver más en la teromatosis. Sobre el tabaco, solamente decir que genera un estado proinflamatorio del endotelio de las arterias, que favorece el pasaje de lípidos hacia la íntima, o sea, hacia la pequeña capita de tejido conectivo que sostiene el endotelio, porque ahí es donde se forma la placa de ateroma. La placa de ateroma se forma debajo del endotelio. La teromatosis es un proceso íntegramente intimal, pero subendotelial, o sin denudación obligada, como dice el Robbins, que es una frase que me gusta, porque si hubiera denudación del endotelio, o sea, si se desprendiesen células del endotelio, o se lesionaran células del endotelio, ¿qué tendríamos? ¿Qué pasa si se daña el endotelio? Si se lesiona el endotelio. Lo vimos en trastorno hemodinámico. Hay una disfunción. No. Si vos lesionás, necrosás una célula endotelial, exponés el colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand, ¿qué pasa? Embolia. ¿Por qué embolia? No, hay primero una agregación plaquetaria. Proceso trombogénico. Trombosis, eso. Trombosis, Trombosis. O sea, por eso les digo, el proceso aterogénico es un proceso intimal, pero subendotelial. Ustedes no sé si van a... nunca suelen no acordarse de que las arterias y las venas también tienen tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Pero que la túnica íntima no es el endotelio y la MB nada más. Es el endotelio, la membrana basal y una pequeña y diminuta capita de tejido conectivo que hace las veces de corion de ese epitelio.
Después viene la muscular. ¿Dónde se depositan los lípidos en la placa de ateroma? En esa capita de tejido conectivo subendotelial. Y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo, y van llegando a células inflamatorias, se produce necrosis, después se produce reparación cicatrizal, que nunca se supo cómo se producía, porque no hay fibroblastos en los vasos, y después se supo quién lo hacía. Pero ya les digo, este es un tema para ver más adelante, porque si no, para hablar de ateromatosis podemos estar años, es un tema complejo. Sepan que el tabaco genera un estado proinflamatorio y termina aumentando la permeabilidad endotelial, nada más, punto. Con que sepa que el tabaco produce ateromatosis, ya está. Ateromatosis, EPOC, enfisema de bronquitis crónica, muchas neoplasias, cambios adaptativos a nivel respiratorio, y ya está. Bueno, también no se olviden lo que pasa con el tabaco y el embarazo. Bueno, es más, siempre se habla del alcohol y el embarazo, pero por lo general las tabaquistas, ¿qué le pueden provocar al feto? Pueden tener un parto prematuro, pueden tener un retraso en el crecimiento dentro del útero del feto. Retraso de parto prematuro, sí, aborto. Aborto, y después tengo notado que tienen mayor riesgo de hendiduras bucofaciales. Sí, vos decís puntualmente, no me sale la palabra. ¿Labio leporino? Labio leporino, Claro. Ya estoy medio cansado, desde las 8 que estoy hablando. Labio leporino, sí que se corta. Y también bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer. Las dos entidades que dan bajo peso al nacer son la preeclampsia, la hipertensión gestacional, y el tabaquismo durante el embarazo. La que da alto peso al nacer es la diabetes, hay una explicación para ello, la pueden ir pensando, y bueno, sí, pero me quedo con partos prematuros y retardo del crecimiento intrauterino. En tanto, la paciente fumadora es hipóxica, bueno, hay básicamente una cuestión vinculada con los gases. Bueno, gente, no sé si quieren preguntar algo más, pero ya vamos a hacer 2 más la semana que viene. ¿Ustedes qué UP están transitando ahora? Díganme el número. Vamos a empezar las 6 la semana que viene en mi tutoría. Empiezan con las 6 la semana que viene. Sí. Ok. Entonces, ya podemos hacer así, podemos hablar de los temas desagregados de las 6, de todas las disciplinas, o al menos de las 3 o 4 disciplinas más importantes. No quiero decir que no todas sean importantes, y vemos eso, y en todo caso repasamos cosas previas. Yo estoy más dedicado a los chicos de defensa porque rinden el final el lunes que viene, no el otro, pero no los voy a... Yo voy a hacer así, voy a hacer clases por Zoom, así quedan grabadas, y después las subo a Impulsar TV, así que las ven cuando quieren, ¿de acuerdo? Bueno, ¿alguno? profe, le quería hacer una pregunta. Yo tenía el laboratorio hoy, pero lo perdimos por el paro. ¿Puedo ir a recuperarlo en otro horario, con otro profesor? Venid, sí, con cualquier profesor. Yo puntualmente lo doy el lunes que viene a las 4 de la tarde, que no lo iba a dar porque tenía un congreso, pero al final me salgo de la actividad. O doy el miércoles, el censo es feriado, el jueves a las 6 de la tarde doy el mío. Si no, fijate en la grilla que tenés un montón de docentes, podés cursar. Todos los docentes de Pato damos 6 veces el mismo laboratorio. Así que más las clases de consulta, más, bueno, más ¿Y el lunes que viene qué tema sería el laboratorio? El lunes que viene es lo que estuvimos hablando hoy: malnutrición, etilismo, al cual le dedico más tiempo, y tabaco. Okay. Injurias ambientales se llaman. Es un tema. Después en el cuarto laboratorio. El quinto se pone más jugoso, porque tiene ya
hipertensión arterial, que es un tema que yo no permito que no salgan de mi clase sin saber hipertensión arterial, que es la enfermedad más frecuente. 2 de cada 3 personas en el promedio mayores de 60 años la tienen, así que cómo no saberla. No pueden egresar sin saber hipertensión arterial, y se ve ahí todo lo que es arteriosclerosis, aneurismas. Después en el sexto vemos diabetes mellitus, otra gran enfermedad, y patología renal, de los cuales hay videos, así que pueden ir viendo mis videos. Tengo todo subido, tengo insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, está subido. Lo subí a pedido porque mucho no estaba muy explicado, es un tema muy clínico aparte de eso, así que lo explico bastante, hablo de las principales causas de síndrome nefrítico, nefrótico, hablo de IRA y de IRC. Está subido a mi canal de YouTube eso, ¿está? Ah, perdón, pero es que estoy hablando de defensa yo, discúlpenme. No, de injuria nos faltan ver de anatomía patológica, eso, hipertensión y patología vascular, y diabetes y patología renal. En combinación, bueno, el 30 tienen el examen de semio, ¿verdad? Sí. Bueno, normal es. ¿Okay? Examen físico, ¿no? Además nos dijeron. Bueno, examen físico, pero del temario de injuria, que es normal. Claro, Okay. claro, pero no entran motivos de consulta, eso nos dijeron, solamente Okay. examen físico. Bueno, yo hice un repaso el otro día de cabeza y cuello, cabeza y cuello, tórax y cardiovascular, eso lo podemos volver a ver también. Si quieren, hacemos así, le dedicamos una clase, bueno, tenemos hasta el 30, pero le dedicamos una clase a semio también. Así que les voy a dar hasta el 30 a 2 clases de consulta, más o menos. O sea que yo puse 2 clases de consulta de la cátedra, pero al final es por Meet, no me permite grabarlas, es un día donde muchos cursan y no venía nadie, entonces dijo, bueno, vamos a empezar voy a elegir capaz que los miércoles ustedes no tienen tantos, donde tienen tutoría, no sé qué días están más libres. O por las noches. Por las noches, después de las 21 horas, son horarios que por ahí hay más concurrencia. ¿Alguna otra pregunta? O sea que en el taller del lunes se va a dar lo mismo que se dio ayer, porque yo ayer estuve en el de las 6. Sí, no vengas. ¿Quién habló? Ah, listo, yo, Andrés. Andrés, no venga porque te va a aburrir con un pavo. Profe, ¿cuándo va a arrancar el curso de semiología que dan de impulso? Bueno, buena pregunta. Ya están los videos, tuve un problema con los videos que grabamos de normal. Todo, cabeza y cuello, respiratorio, tórax, abdomen, genitourinario, osteomuscular, neurológico. Todo eso normal. No sé qué pasó con el audio, que se desconectó el audio del video, entonces hubo que regrabarlo. Todo esto está listo y se sube el fin de semana a este fin de semana en la plataforma de Impulsar TV, fíjate, el curso de semiología. Tienen que ver el video del normal, que les va a servir para el parcial de semio, y yo después en clases sincrónicas le doy lo patológico. Me pidieron también alguna clase de motivo de consulta, alguna daré, y después los que terminen de hacer todo el recorrido y los que quieran, vamos a la simulación entre nosotros y con un cañón donde yo le voy mostrando fases de pacientes, hallazgos, ruidos, etcétera, que obviamente no puedo traer 15 enfermos para que nosotros le hagamos un examen físico. No vamos a hacer examen físico entre nosotros, pero igualmente lo patológico, que para eso se lo voy a simular, por así decirlo, con el cañón. Ya todo eso se lo vamos a especificar. Lo que pasa es que estamos con mucho trabajo. ¿Alguna otra pregunta sobre injuria, sobre algún tema de la UP que haya surgido? Tengo hasta las -4. Profe, en la UP que habla del síndrome de Down. Oh, esa UP, sí. Sí, ¿qué tenemos que saber sobre el síndrome? Por mí nada.
para la gente de psiquiatría de niños sepan lo que es una trisomía, qué sé yo. Es una alteración genética que genera la fases, se llama mongolismo porque viene de Mongolia, no es mogolismo, es mongolismo porque los mongoles tienen esas fases achinadas. Suelen tener, no suelen vivir más de los 40 o 50 años, sufren, casi el 100% termina en demencia tipo Alzheimer, por eso se prestó mucho interés en ellos, en un gen puntualmente vinculado a las demencias de tipo Alzheimer, podría ser la clave para encontrar la cura de la demencia de tipo Alzheimer. Tienen con mucha frecuencia cardiopatías congénitas, que también le acortan la sobrevida, y por lo demás, son los pacientes más dulces, bichos que existen, y por lo tanto ese enunciado está totalmente desubicado. Es una opinión personal, de hecho yo ni lo menciono, digamos, no... es claro, bueno, sí, existe, no lo vamos a negar, pero justamente son los chicos más integrados a los colegios, ya no tiene sentido. Aparte de un diagnóstico en una unidad problema, disparadora de lluvia de idea, no. Eso va en todo caso cuando se elabore en la historia clínica en antecedentes personales. Bueno, qué sé yo, es decir, qué sé yo tengo psoriasis, bueno, el chico tiene síndrome de Down, punto, es un antecedente más, no tiene ninguna irrelevancia. Pero bueno, eso fue una incorporación de García Riera. Bueno, nada más. Es la misma UP de los años anteriores que yo ayudé junto con Gabriela Garrido, que le hicimos las 7 unidades de problemas, las redactamos nosotros, mientras otros profesores no hacían un carajo. Bueno, es la misma unidad de problema que siempre se utilizó, nada más que le pusieron síndrome de Down. Es la misma. Así que, y la primera UP es un testamento, no sé qué quisieron hacer, ya ni siquiera me acuerdo lo que dice, porque parece, no sé, parece el primer capítulo de la Biblia. Bueno, concéntrense en lo que le pasa al niño a nivel respiratorio, creo, ¿no? No, digestivo. Tiene náusea, vómito, sí. Y sobre la trisomía, estudien, sí, existe, bueno, ¿en qué consiste la trisomía? ¿Por qué se habla de ¿Y eso, profe, de qué libro lo podemos ver? En la anatomía patológica está, fíjate, en enfermedades de la niñez, genéticas, y buscar trisomía del par 21, y escribite un resumencito de 2 pavadas en qué consiste la anomalía cromosómica, y lo que te acabo de decir, cardiopatías congénitas, demencia senil, y promedio de vida 40-50 años, ahora, ojo, pueden ser padres y tener hijos sin el síndrome, no es autosómico dominante, bueno, hay muchas cosas para decir. Dale, buenísimo, buenísimo, gracias. Una pregunta así como medio por arriba, más que nada para comentar también. Viste que en la unidad, yo soy de años anteriores, en la unidad 8 que dice que no sé qué familiar era de origen libanés. Sí. Cuestión ahí, yo supuse que estaba planteada como para hablar digamos, de antecedentes personales y demás. Antecedentes familiares, carga genética. Cuestión que al parecer, según un profesor, está ahí escrito porque en algún lugar, no sé, limítrofe del Líbano, tienen como una tendencia a tener hipercolesterolemia, o no sé cómo es el tema ese. Ese es el tema, sí, tienen mayores incidencias, por una cuestión genética de ese grupo social, ese colectivo, por así decirlo. Eso para hablar de noción de foco, si querés, o para hablar de agregación familiar o antecedentes personales. Pero sí, fue algo de su también. Yo de la redacción de las injurias no participé. Pero esa se sacó, porque obviamente no tiene ningún sentido, pero incluso también habla de un diagnóstico, enfermedad coronaria, ya embarra la cancha de una.
Pero sí, tiene que ver con que puntualmente los libaneses tienen lo que se llaman hipercolesterolemias heredofamiliares, de las cuales hay 4 tipos que no importa saberlas. Simplemente saber que el hecho de ser hijo de libaneses o nieto de libaneses te predispone a tener la dislipidemia. ¿Mm? Pero también puede heredar la predisposición de ser hipertenso, de ser diabético. Y si fumaron en toda la familia, incorporó el hábito, porque así uno empieza a fumar. Ahora ya menos, los chicos tienen otra concepción del pucho. Afortunadamente, le da asco. Lo ven como algo viejo, retrógrado, anacrónico, digamos. Anacrónico no, antiguo. Profe, otra pregunta. Neumonía, neumonitis y eso, ¿entra más en defensa o en injuria? Y entra más en defensa. De hecho, lo Perfecto. estuvimos hablando hoy en el video, pero si lo querés ver, el de defensa, velo, que te puede ayudar. Lo que se ve en injuria básicamente son los microorganismos que lo producen. Pero nosotros no desarrollamos el tema. Nosotros desarrollamos inflamación como tema de patología general. Perfecto. Buenísimo. Profe, yo cursé injuria con las... ¿Tengo ¿Qué? con la UP nueva? Con la UP nueva. ¿Estás cursando? Se cortó. Ah, sí, yo cursé cuando era vieja, o sea, tengo que rendir con la UP nueva ahora, al final. Sí, señor. No. Uno rinde con las UP con las cuales cursó, excepto que bueno. tenga muchos 10 años que cursó, bueno, tiene que ayornarse un poco, pero con las inmediatas anteriores a estas. No, estas UP se están dando ahora y las van a rendir por primera vez los que terminen regulares en el área en 2022. Buenísimo. No, sí, ¿cómo te van a tomar las nuevas? Si vos no las cursaste así. De hecho, cuando había cambios, cuando hicimos el cambio de defensa, cuando ahí participamos hice esa participación, había 2 juegos de UP para los docentes. Uno para años anteriores y otra para el año actual. No, obviamente es una falta de respeto si te tomamos temas, una UP distinta en la cual vos te cursaste y te formaste. No, es lógico. A mí me pasa lo mismo, yo la cursé antes, pero ahora estoy de oyente, o sea que estoy también viendo las UPs nuevas. ¿Yo puedo elegir rendir con las UPs nuevas, que son las que más fresco tengo? Sí, vos podés elegirlo, hablarlo, plantearlo en la mesa, no hay ningún problema. Total, los contenidos, hay algunos nuevos, pero son los mismos de siempre. Bueno. Sí, eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es que te impongan que tomar con la nueva, digamos. Profe, tengo una duda con respecto a la guía que había que hacer ahora para el laboratorio. ¿De dónde puedo ver hepatograma y valores de transaminasas normales? Para poder tener referencia. O sea, ¿qué libro lo puedo buscar? ¿Dónde lo puedo encontrar? Un libro de clínica médica, el libro de semiología puede tener al final los valores normales, o qué sé yo, agarrá o googlealo, pero un hepatograma completo de la bilirrubinemia total y las fraccionadas las conoces. Sí, eso sí. Y las TGO y la TGP oscilan entre 20 y 40 generalmente, así que depende del laboratorio, pero bueno, y después te falta el valor de la fosfatasa alcalina. Esos 5 valores te informan el hepatograma completo. Bilirrubina total, bilirrubina directa, indirecta, 6. Transaminasa glutámica oxalacética, transaminasa glutámica pirúvica y fosfatasa alcalina. Pero normalmente creo que las transaminasas están entre 20 y 40, y la FAL menor a 160, me parece. Pero en cualquier libro de clínica médica, en cualquier libro en el libro de semiología, en el de Muniagurria, por ejemplo, al final de no sé qué están todos los análisis bioquímicos.
Bueno, ya lo voy a buscar ahí. Y después había una pregunta que preguntaba qué se llama hialina alcohólica. La hialina de Mallory es. Claro, o de Mallory. La hialina de Mallory es un cúmulo hialino proteico, por lo tanto, que se da en el contexto de una hepatitis alcohólica. Hay tantos agentes lesivos, injuriantes, sobre todo el acetaldehído, que te daña la citoqueratina del citoesqueleto del hepatocito, generando un acúmulo proteico condensado que se ve en el hepatocito así, hialino. Hialino es un término que viene del griego hialos, que significa vidrio. Entonces, ¿cómo se ve? Vidrioso. Pero aparte de verse vidrioso, se ve amorfo, sin forma, homogéneo, vítreo, bueno, ya dije vidrioso, y con tinción de hematoxina y eosina, o PAS, eosinófilo, o sea, acidófilo rosado. Es un término descriptivo, pero ¿por qué decimos que son proteicos? Porque las proteínas son básicas y captan el colorante ácido que es la eosina. Entonces, decir cúmulo hialino, decir cúmulo proteico es casi lo mismo. Es lo mismo. ¿Puedo decir que el cúmulo proteico se genera porque las vías de metabolismo del alcohol en el hígado están saturadas? No. O sea, ya estamos en un hígado complicado del alcohólico que cuadriplicó la dosis usual, saturó todas las vías, incluso las accesorias, está recontracargado de acetaldehído, de radicales libres y está necrosando hepatocitos. Al necrosar hepatocitos está desencadenando una respuesta inflamatoria. Estamos en una hepatitis aguda por alcohol, con polimorfo nuclear neutrófilo, y en algunos hepatocitos que todavía no están necróticos, encontrás el hallazgo del daño que le hace el acetaldehído, los radicales libres, a la citoqueratina citoplasmática. Bueno, está bien. No, es producto, es como que agarran las proteínas y las cristalizan, por así decirlo. Produce como una cristalización y genera la cristalización más para los compuestos inorgánicos. Como una condensación, digamos, es un acúmulo. Y no es un cuerpo de Kunckelmann, que otra cosa es. El cuerpo de Kunckelmann lo podés ver en el contexto de otra hepatitis. No, lo vamos a dejar por ahí. Sí, todavía no leí tanto, hasta ahí más o menos llega. Si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio, escríbanme por Instagram y lo vemos. Los ejercicios que le mandé, esos ejercicios yo no los hice, así que los tengo pero no son difíciles de responder, son bastante... Y las respuestas están en la bibliografía de la cátedra o en mis videos. Profe, ¿los de Kunckelmann no son en la hepatitis B? Sí, el virus de la hepatitis B produce inducción de la apoptosis de algunos hepatocitos, se fragmenta, son fagocitados por otros hepatocitos, y ese cuerpo apoptótico que se llama dentro de otro hepatocito se llama cuerpo de Kunckelmann, que se ve hialino, o sea, se ve acidófilo, vitro, homogéneo, amorfo. Pero en el marco de una hepatitis viral, donde no vas a ver poli, vas a ver linfocito y plasmocito, y balonización de algunos hepatocitos, necrosis de otros. Profe, estaba buscando acá el libro de Mohan. Hay todos los valores estándar que necesita. Buenísimo, gracias Gustavo. Al final del libro. Al final del libro. ¿Y encontraste el hepatograma? Sí, hay de todo. De los gases, LDL, HDL. Buenísimo. Hay de todo. Ahí en el Mohan también tenés los valores. Sí. Si no, lo googleás y te aparece. Generalmente hay diferencias entre algunos laboratorios y otros. Yo les puedo traer los valores del laboratorio del Hospital Centenario, que son más estándar, digamos, como para tener una referencia, pero cualquier laboratorio, en Argentina se usan los mismos valores, salvo algunos laboratorios con aparatos un poquito más modernos que han cambiado. Sí, estaba mirando diabetes, y acá en Argentina se era prediabético. Às vezes, já mirei que vos não gostás mucho de este término, pero se usa y sería
una diferencia de 120, 110, 100, hay unas diferencias. Ahí, El valor normal es 70-110, de 110 a 125 glucosa alterada en ayunas, de 126 en adelante diabetes franca. Sí, el valor de corte 100 lo ha puesto la Asociación de Diabetes Americana. Creo que estabas vos ayer, habíamos hablado de eso. Ah, sí, dale. Bueno, pero ya les digo, no, en Argentina se sigue utilizando el 110, no, salvo que no me haya enterado de alguna cuestión. Porque si no, ya al que tiene 105, ya lo tenemos que estar, tenemos que estar indicando algún cambio higiénico dietético, o bien ya metformina, que es un fármaco que aumenta la utilización de la glucosa y la resistencia periférica. No me parece, pero bueno. O medicando a pacientes hipertensos que tienen cifras de 135. Para la American Heart Association eso ya es hipertensión, y para nosotros no, es 140 el límite, el punto de corte. Digo. Dale, gracias. En varias tomas, en varios días, en varios horarios, no en una sola toma. Bueno, entonces hagamos una cosa, cortemos por acá, y en la semana que viene le doy una clase más vinculada a los temas de la UP6, y les doy otra clase de repaso de semiología. Normal. Bueno, profe, ¿qué temas entrarían de Anatopato de las 6 para ir ya viendo? Oh, me mataste, pero deberían ingresar, si el cuarto y quinto iban acá, y deben ingresar hipertensión. ¿Qué dice el enunciado? ¿Me lo lees? A ver, ahí lo busco. Creo que es el del accidente, pero no... Ah, no, si es el accidente sigue siendo alcohol. A ver. Dice, en hora de la madrugada, Graciela y Julio fueron... sí, el del accidente. Es alcohol. Alcohol con monoxa, sí. Ahí en todo caso les voy a hablar más de semiología, porque ahí, bueno, me hiciste acordar una cosa. Ayer hablando con Bruno, lo conocen a Bruno, bueno, en YouTube, en Instagram, me dijo que él está haciendo clases de apoyo y me dice que muchos docentes están preguntando por valoración del politraumatismo como tema de emergencia prehospitalaria. Cosa que no va en tercer año. Eso, en todo caso, se puede dar en cirugía o en la PFO, pero no en tercer año. Eso lo hacemos los médicos que hacemos saber prehospitalario ahora, no. Pero bueno, sin embargo, o sea, yo en esa unidad problema, cuando tomo el final, evalúo examen neurológico. No evalúo valoración del politrauma. Hacemos examen neurológico como corresponde. Sin embargo, o como algunos docentes lo piden, que no son tutores, él les dio una clase sobre el ABCD, sobre el abordaje de la escena, así que estudienlo también como tema, pero ya les digo, simplemente para tener un as en la manga por si le salen por ahí. Pero el problema dice, con signos neurológicos a evaluar, por ahí va la mano. Claro, es escala de Glasgow y nada más, calculo. No. La escala de Glasgow, ciudad de la hermosa Irlanda, está diseñada exclusivamente y solamente para el TEC, traumatismo encéfalo-craneano. Si hay TEC, bueno. Glasgow. Si no hay TEC, nada. O sea, un paciente que se golpea la cabeza usa el Glasgow. Entonces, bueno, como es un politrauma, bueno, si no tiene TEC, tenemos que hacer valoración de signos neurológicos, lo que vimos en semio. Exacto, o sea, hacer valoración de todos los signos vitales y anamnesis y examen físico por aparato en todo caso. El ABCD te ayuda a asegurar que respire, que tenga circulación, bueno, toda la historia, ¿no? Pero ese paciente lo vas a derivar y lo vas a subir.
pero yo ahí directamente me salgo un poquito del ambiente ahí de la banquina del accidente y me voy a cómo, lo más importante, que tenés un paciente en la camilla, cómo hacer un examen neurológico simple. No te digo de par craneal por par craneal, porque eso es un examen neurológico completo, demandaría una hora. Pero, por ejemplo, paciente vigil, lúcido, globalmente orientado, si está o si no, parcialmente orientado en espacio, globalmente orientado en tiempo y persona, qué sé yo. Pupilas isocóricas reactivas y simétricas, movimientos oculares externos conservados. No objetivo focomotor ni sensitivo, porque siempre se habla en primera persona. No objetivo sin síndrome meningio, no está rigidez de nuca, no hay, qué sé yo, bueno, me faltan algunas cositas más. Bueno, con los focos ya, fuerza conservada, reflejos cutáneos, reflejo conservado, qué sé yo. Eso es el examen neurológico en el paciente. No. Si tuvo un traumatismo encefalocraniano, ahí vemos el tema del Glasgow. Lo que pasa es que ahí te pone la palabra poli, así que no sabemos, son 2 o más zonas traumatizadas. ¿Sí? Entonces, el que te evalúa te puede decir, bueno, y si hay TEC, bueno, es importante ahí hacer la escala de Glasgow, que consiste que tres cuestiones se valoran, qué puntaje se utiliza y sobre qué puntaje, bajo qué puntaje el paciente está que coma directamente. Claro. Yo en historia clínica la puse a la escala de Glasgow, en el video de YouTube la puse en la escala de Glasgow, pero primero hago un buen examen neurológico y después hablo de la escala de Glasgow y la circunscribo a la valoración del TEC. Sí, es la UP6, es por ahora etanol. Después ya la 7 creo que viene el de que come hamburguesa, o todavía no. El 7 es el fumador de jerarquía, que bueno, creo que es placa de ateroma, y también, bueno, enfermedad de transmisión sexual, también creo que pueden entrar ahí en esa. Sí, han cambiado, tengo que revisarlas. Bueno, sí, la voy a ver. Veo si veo los contenidos, a ver si puedo sacar algo más o integrarlo con las anteriores. Bueno, no hay problema. Bueno, gente, los dejo y a medida que planifique las clases, los voy informando por los grupos. Bueno, profe, listo. Y Gracias. cualquier pregunta por Instagram, por favor, porque al mail por ahí lo leo más tarde. No hay problema. Chau. Abrazo. Chao, profe.